construcción. Las logias eran escuelas profesionales y técnicas donde se enseñaba cálculo, geometría, física, a leer planos, etcétera, donde la mayoría de la gente era analfabeta. Es decir, que en el medioevo, en esa época, pues quien sabía leer y escribir tenía que ser una persona que tenía los recursos también, y tenía que tener la disposición, tenía que tener los medios, y seguramente por eso lo más importante era ser libre para poder estudiar y tener ese conocimiento. Cuando la mayoría de la gente era analfabeta, la admisión en el gremio exigía haber nacido libre y ser de buenas costumbres. Por eso los masones, cuando hablamos de Freemasonry, hablamos de hombres y mujeres libres y de buenas costumbres. La decadencia de las técnicas de la cantería mediante el ensamblaje de piedras y la generación de otras técnicas de construcción más sencillas supuso la paulatina desaparición de las logias de cantería. Así algunas logias fueron aceptando a miembros profanos, hasta ver a todos sus miembros sustituidos por masones desvinculados de la actividad constructora o constructiva. Es decir, que se empieza a identificar que la masonería también es un estilo de vida y que la construcción del templo es hacia el interior nuestro y hacia la construcción de un mundo cada día mejor, un mundo que nos lleve a un conocimiento y una identificación con ese ser supremo que nosotros llamamos el gran arquitecto del universo, pero que dependiendo de dónde en el mundo y en la situación ideológica que usted tenga, ese es su identificación de lo que es el gran arquitecto del universo. Entonces, si estamos nosotros en el mundo cristiano, en el mundo católico, ese gran arquitecto del universo lo llamamos Dios, lo llamamos, y dentro de esa estructura está Jesucristo, etcétera, y a Él es el que le debemos esa creencia. Pero si usted tiene otra creencia, si usted pertenece a otra ideología religiosa, pues esa creencia de ese ser supremo se llama el gran arquitecto del universo. Incluso si se considera de alguna manera ateo y tiene alguna condición de creencia, porque hay un principio universal que nos rige, entonces hablamos del gran arquitecto del universo como principio creador sobre el cual nace la masonería. La masonería especulativa, entonces, en 1717 se considera el inicio de la masonería especulativa. En 24 de junio de ese año en Londres se formó la Gran Logia Unida de Inglaterra para compactar 4 logias de miembros exclusivamente profanos. Es decir, la Gran Logia entonces lo que hace es que aglutina las logias que estaban trabajando en ese momento. Entonces, logias de constructores, logias especulativas. Y recordemos que las logias hoy en el mundo incluso se agrupan de acuerdo a sus intereses, a sus puntos de unión. Entonces podemos encontrar logias de arquitectos, logias de médicos, como en este momento en el mundo se agrupan para poder buscar las mejores formas e impactos que se dan para atender la emergencia que estamos teniendo a nivel mundial, para poder luego, cuando salgamos de esto, poder abrazarnos como hermanos, algo que en este momento estamos impedidos por estar ante esta contingencia universal. Entonces esa gran logia se dota de un cuerpo de derecho que se encarga inmediatamente de la redacción de las constituciones a 2 pastores protestantes, James Anderson y Theophilus Desaguliers. En 1723 fue publicada la primera edición de lo que será conocido
como las constituciones de Anderson, y se convirtió en la Carta Magna de Masonería Universal hasta nuestros días. Es un documento, el documento más relevante de la masonería, ya que ordena, organiza, estructura y reglamenta la masonería. Y es desde allí donde nacen las constituciones. Por eso es que hablamos también y se crean en los países constituciones que lo que buscan es reglamentar y ordenar la estructura de su actuación. John Theophilus de Sagualiers fue el creador de la masonería especulativa y James Anderson era el pastor protestante, autor de la primera constitución de la masonería especulativa. Podemos decir que la finalidad de la masonería entonces ya no es construir templos físicamente, sino edificar templos del amor y de la fraternidad universal a la gloria del gran arquitecto del universo. Su concepto religioso era muy amplio y vago para dar cabida a fieles de todos los credos, antiguamente. Y hoy en día, entonces, se hace universal. Los masones se reconocen como hermanos, se defendían la igualdad de todos los miembros por medio de la tolerancia, la fraternidad y la libertad. Se intentaban agotar los desmanes de su época, protagonizados por los fanatismos y las guerras de la religión. Recordemos que en la antigüedad, pues, existía también un poder político, religioso y económico en manos de muy pocos. Bien. Vamos a hablar de la masonería en el mundo. La masonería es el órgano de gobierno que supervisa la gran logia, perdón. Las grandes logias son órganos de gobierno que supervisan y gobiernan las logias individuales de los masones en cualquier área geográfica o jurisdicción. Algunas son grandes con miles de miembros divididas en cientos de logias subordinadas. Otros son pequeños con solo pocos miembros, una o dos logias subordinadas. A veces solo habrá una gran logia en un área determinada. Sin embargo, las grandes logias competidoras que reclaman una misma área de jurisdicción, pelean entre ellas. Esto los lleva a debates sobre legitimidad. No todas las grandes logias y grandes orientes se reconocen entre sí como legítimas. Entonces se habla de masonería regular y de masonerías de simbólicas, masonerías irregulares. Entonces, bajo ese enfoque de la masonería en el mundo, pues vamos a mirar cómo están constituidas grandes logias en el mundo. Entonces, vemos que en Inglaterra, grandes logias, ¿no? Porque logias de hermanos masones existían desde mucho antes. Ya vemos que las logias de los constructores vienen desde muchísimo antes, desde la construcción, se remontan. Por eso es que cuando se busca antecedentes del nacimiento de las logias, se llega incluso a la construcción de las pirámides de Egipto, porque es que son los constructores los que dejan en sus obras los pensamientos, las reglas, las formas de vida, las formas rectas de hacer las cosas, las formas de pensamiento, las formas de buscar el conocimiento y la perfección en su momento. Pero aquí hablamos de grandes logias. ¿Cuáles son las grandes logias en el mundo y por los diferentes continentes? Y aquí solamente voy a presentar algunas muy poquitas y las más, como decir, las más viejitas, porque hoy en día en el mundo existen, en casi todos los países del mundo podemos hablar de que existen logias y grandes logias.
algunas trabajando bajo el sigilo y otras abiertamente. En Inglaterra entonces tenemos la Gran Logia Unida de Francia en 1717, en Irlanda, la Gran Logia de Irlanda en 1725, el Gran Oriente de Francia en 1728, la Gran Orden de los Masones de Suiza en 1732, y fue en Francia en donde por primera vez se fundaron logias de mujeres, y fueron las primeras que se llamaron logias de adopción integradas por damas de la alta sociedad y de la nobleza. Hoy en día del oriente de Francia tenemos que es donde existe la libertad y donde podemos hablar de logias mixtas, de logias de mujeres y de logias también de corte masculino, de cortes de solo hombres. En Suiza, entonces, en 1735, en Escocia, la Gran Logia de Escocia, en 1736, en Alemania, en 1740, en Dinamarca, en 1743, Luxemburgo, 1803, Italia, 1805, etc. Y miremos que Rusia también nace con masonería. Y recordemos que Inglaterra pues ha tenido influencias sobre las colonias e influencias en el mundo y alianzas. Entonces ese impacto de Inglaterra pues llevó también a que los hermanos masones pudiesen llevar la masonería a diferentes partes del mundo. Y por eso hablamos de que en Francia se fundan actividades masónicas en el barrio alemán de Moscú, donde se registra como el dueño de una logia de San Petersburgo en 1732 al 34. Varios años después, John Kay, tercer conde de Quintor, fue nombrado gran maestro provincial de Rusia por la Gran Logia de Inglaterra. Y el Gran Oriente del pueblo ruso se separó del Oriente de Francia con Nikolai Vissarionovich y Alexander Fyodorovich con sus principales líderes, y los bolcheviques cerraron todas las logias a la raíz de la Revolución de Octubre de 1917. Hoy, en el año 2008, está la Gran Logia Unida de Inglaterra, que fue fundada en San Petersburgo en el año 2008. En Asia, China, la masonería está severamente perseguida por la ley. La Gran Logia de China fue consagrada en 1949 en Shanghái y fue prohibida por el Partido Comunista Chino en 1951. Hoy se cuenta con cerca de 600 miembros repartidos en 11 logias que trabajan en chino, mandarín, inglés y francés. Mantienen grandes logias en Filipinas y Japón. En la India también fue introducida en la década de 1730. Como les decía, India también era colonia de los ingleses y por tanto entonces la gran influencia de la masonería llega a India en la época colonial. Se funda una organización independiente de la India fundada en 1961, y ahora hay en la Gran Logia de la India 14.900 miembros en 370 logias repartidas en toda la India. Japón también. Allí podemos, por influencias también, en este caso, más por los americanos, en Japón podemos decir que después del momento oscuro, después de la Segunda Guerra Mundial, se crean grandes logias en Japón. Y así hay otros orientes
en Asia como Corea, Israel, Líbano, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia. En Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, tenemos la Gran Logia de Sydney, 1820, y en Nueva Zelanda, la reunión masónica que se celebró en 1837, la primera logia se fundó en 1842. Hoy en día también es una logia de gran avance. En África, por supuesto, África del Sur también como colonias inglesas, hay presencia y hay presencia de los grandes orientes de masonería. En Benín, en 1907, el Gran Oriente de Francia creó su primera logia en Dahomey, antiguo nombre de Benín. Y así llegamos a América. América, entonces, vemos aquí, tomamos en orden de fundación de las grandes logias. En Estados Unidos tenemos que hay logia fundada en 1786, la Gran Logia de Georgia, Gran Logia de Delaware, la Gran Logia del Distrito of Columbia. En Brasil en 1822, en Haití en 1824, nuestros hermanos de la República Bolivariana de Venezuela, la Gran Logia de la República de Venezuela en 1824, en Canadá en 1852, en Chile en 1863. En Colombia, a pesar de que existieron logias masónicas, solo la Gran Logia de Barranquilla, la Gran Logia de Colombia, Nacional de Colombia, con jurisdicción en Barranquilla, se fundó en 1918, y la Serenísima Gran Logia de Cartagena en 1920. La Gran Logia de Colombia se funda con sede en Bogotá en 1922. Llegamos ya en la parte final, cómo llega la masonería y cuáles son sus influencias en la independencia de América. La masonería, cuando llega a América, en Estados Unidos, se crea en 1730 hay una primera logia que se llamó San Juan en la ciudad de Filadelfia, y a esa logia ingresó Benjamin Franklin, uno de los precursores de la independencia norteamericana, declarada por las 13 colonias confederadas en la ciudad de Filadelfia, donde todos sus miembros eran masones. En la América sajona, esto lo he tomado de la masonería en la independencia de América, un libro escrito por Antonio Carnicelli, y allí dice en uno de los apartes, en el prólogo, que en la América sajona, indoespañola o portuguesa, los mejores valores, como eslabonados en una cadena misteriosa, van confiando su protesta y canalizando sus esfuerzos en el silencio explosivo de las logias. Dentro del sigilo, los precursores pueden comunicarse, preparar la semilla y sembrar el árbol de la revolución, cuyas raíces ocultas agrietarán la estructura del poder y cosas del destino antes de que el sol se ponga en territorios de su majestad beatífica. En Francia habrán de caer las testas embrutecidas de los Luises, y en los Estados Unidos, ahitos de perfidia, Washington y sus 20 hermanos masones, los generales de su Estado Mayor, al frente de los colonos, se habrán emancipado de la regia potestad de la corona anglicana. Es decir, que es precisamente en las logias masónicas criollas, en las logias masónicas donde
se estudian los grandes pensadores, es donde se empieza a gestar la revolución de todas las repúblicas americanas, empezando primero por los americanos de Estados Unidos de América, que tenía influencia o que tenía posesión de parte de Inglaterra y de Francia. Y por este lado, Miranda, Espejo, Nariño, primero, que fueron los precursores, y luego el general Bolívar, Santander, el general Santander, San Martín y O'Higgins, son suficientes para enaltecer los cuadros lógicos de aquellos núcleos que fraguaron el primer pacto andino de la libertad política. Son en las logias masónicas donde en ese trabajo de construir no solamente su templo al interior, sino de velar por las libertades de los pueblos, de practicar la igualdad y la fraternidad, es donde nacen entonces las ideas de revolución y que gestaron esa libertad en las naciones americanas. Y hay algo interesante, miren, hoy es 1 de mayo y como 1 de mayo celebramos el Día del Trabajador. Y por supuesto, se tejen muchas historias, y entre las historias hemos encontrado algunas cosas donde la masonería también ha tenido cierto impacto, pero que no se conoce. En los Estados Unidos surgió una desconocida asociación sindical que se llamó la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, o más popularmente conocida como los Caballeros del Trabajo, que se tomó el riesgo en la semiclandestinidad de iniciar un sindicato llamado la Unión Nacional del Trabajo, una estructura con tintes paramasónicos. Y miremos que dentro de la estructura de esa paramasonería, dentro de su nomenclatura, tenemos un gran maestro trabajador, un venerable oficial, etcétera, que desde su sistema de funcionamiento clandestino ha dado a los trabajadores de la época debían elegir entre estar sindicalizados y trabajar, y se convirtió en un verdadero motor de la conciencia obrera. Esa noble orden, con la normalización de los sindicatos en Estados Unidos, inmediatamente fue sustituida por otras organizaciones puramente sindicales con ideología humanista, y en especial por la Federación Americana del Trabajo, que ya era sectorial y algo politizado. Eso, los masones en aquella época, los miembros de esa cofradía, cuando se empezaron a contar, llegaron a tener 750,000 afiliados, y en esa situación obtuvo logros considerables, como convenios de la Unión Pacific o el ferrocarril de Wabash, que fueron modélicos en cuanto a negociación y ejecución. Y para no cansarlos ya más, porque una sola persona hablando con un mismo tono, pues como que cambiamos las cosas, ¿cierto? Como que nos aburrimos un poco. Miren, ahora hay que mirar el otro enfoque, la historiografía masónica. La historiografía masónica es, como les decía, dentro de la orden masónica, las logias se asocian de acuerdo a sus intereses y de acuerdo a sus gustos dentro de los hermanos. Entonces hay hermanos que les gusta el derecho. Entonces en ese grupo de logias
Hay hermanos, como ustedes saben, como lo han visto incluso, el orden de las leyes viene a nacer desde muchísimo tiempo atrás y un modelo de constitución, observe que es la constitución de la Gran Logia Unida de Inglaterra. Y existen hermanos que se asocian para eso. Existen hermanos médicos, existen hermanos arquitectos. En Inglaterra hay hermanos incluso que tienen hobbies especiales. Hay un grupo de hermanos, existe en este momento de pandemia que tenemos mucho que hacer. Tenemos por Netflix, ustedes pueden buscar la influencia de la masonería a nivel mundial y allí podemos identificar, estaba viendo que hay un grupo de hermanos que les encanta las motos, las motocicletas, las Harley Davidson, y entonces han hecho una cofradía de hermanos para poder compartir sus momentos de fraternidad y poder tener las reuniones de trabajos en unión de esa actividad masónica. Entonces, así como eso, existen hermanos que se dedican a estudiar la ciencia, el arte, estudiar la historia, y por eso dentro de este grupo de hermanos están aquellos que se encargan de orientar la historia como con ese enfoque, identificando protagonistas, etc. Y por eso entonces hay unas escuelas y se han agrupado por escuelas, pero se llaman la escuela andersoniana, y desde allí se identifican cuáles son los hermanos que corresponden que vivieron esa época y que tienen ese pensamiento de la escuela andersoniana. Los que llaman las escuelas no auténticas, entonces son aquellos hermanos que estudian la masonería desde el punto de vista esotérico, la mística, la simbólica y la romántica. Dentro de ellas podemos hablar de la escuela de Arca de John Yarker, que es una masonería donde el quietismo donde no es el vacío, el quietismo de los ermitaños, sino lo que ha intervenido en las sociedades es que ha existido y se ha desarrollado. Pero hay algo más. En el caso masónico, el reconocimiento histórico evidencia no estar confinado a escritos o los hechos. Ha sido y es inducido por los símbolos masónicos, los visibles y los que se transmiten de boca a oído. Es al amparo del silencio y del juramento que ha podido subsistir la masonería a través de los siglos, lo dice uno de nuestros rituales masónicos. Y es precisamente a ello que nosotros nos debemos. También ha sido todo este campo de ser investigado en varias disciplinas. Es necesario desentrañar el sentido y el significado para acercarse a un criterio riguroso en cuanto a la ideología, doctrinas y movimientos en la sociedad, de lo que ha influido en la fraternidad de la escuadra y el compás a lo largo de los tiempos. Este enfoque de historiografía masónica, hay cofradías de hermanos masones que se dedican también a estudiar la historia de nuestra orden. Yo no soy historiógrafo, pero soy un estudioso y me encanta disfrutar, leer y conocer que estoy identificado en una orden que me proporciona una línea de conducta y me proporciona una forma de ser para poder crecer como persona en la sociedad y crecer en el mundo y afrontar con valentía lo que nosotros representamos. Un masón en el tiempo, en su ambiente, en su forma de ser, se debe destacar. Y no porque lo exprese
o porque como nosotros decimos, yo tengo tal virtud. No, la virtud no se la puede usted autotitular. La virtud es la que los demás ven que tú tienes, y esa es la que tú como masón es la que tienes que construir utilizando las herramientas que nos traen los símbolos de la masonería y que nos identifica en ese actuar nuestro. Muchísimas gracias por esta oportunidad de escribirles, de participar con ustedes y decirles que la historia de la masonería se sigue escribiendo. La historia de la masonería continúa todos los días, y ustedes, todos los hermanos de nuestra orden, nos adaptamos. Y en este momento, si ustedes examinan los grandes orientes de todo el mundo, todos están trabajando y todos están atentos a prestar un servicio, a construir su templo interior y a hacer de este mundo lo mejor que podamos. Muchísimas gracias y estoy atento a la siguiente tarea. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, querido hermano Eduardo Rivera Sierra. Muy buenas noches, muy respetable gran maestro, ilustre y poderoso hermano Miguel Alfonso Vergel García, nuestro ilustre y nuestro muy respetable diputado gran maestro, querido hermano Hernando Pulecio Franco. Vamos a abrir un espacio de preguntas. Ya por el chat me han enviado algunas dudas, inquietudes que voy a transmitir para que alguna de las personalidades de nuestro Gran Oriente tenga a bien contestarlas en el tiempo que tenemos para ello. La primera pregunta nos la hace Felipe y nos dice que por favor hablemos de la relación o diferencias que pueden existir con los Illuminati, de la masonería si es una religión, y la relación que tiene la masonería con la independencia y la política latinoamericana. Esta pregunta voy a transmitírsela a nuestro muy respetable gran maestro, ilustre y poderoso hermano Alirio Alfonso Vergel García. Bueno, muy buenas noches. En primer lugar, muchas gracias a nuestro querido hermano Eduardo Rivera por su magistral conferencia. Espero que los asistentes hayan generado por lo menos más inquietudes de las que traían y más expectativas en el tiempo en que hemos utilizado para hablar sobre la historia de la comunidad. Veamos a la pregunta que hace sobre la relación que tienen los masones con los Illuminatis. La masonería es una institución de carácter filosófico cuya finalidad es crear hombres librepensadores útiles a la sociedad, capaces de extender la mano y estar preparados siempre a dar, mas no a recibir. Hay que entender que la masonería no es un club de amigos. La masonería es una institución progresista, universal, filantrópica e incluyente. En este aspecto, nosotros y la masonería universal se está aperturando en contra de aquella gran logia unida de Inglaterra que solo acepta hombres, género masculino, para permitir el ingreso de sus miembros a esta institución. Pues ahora resulta que ya ese paradigma o eso que nosotros llamamos los famosos landmark se han venido replanteando, y es así como en este instante universalmente la masonería se ha convertido en una masonería mixta. ¿Qué papel juegan los Illuminatis?
Los Illuminatis es una sociedad eminentemente secreta, es como un brazo paralelo de la masonería, cuya misión es tratar de darle un ordenamiento lógico, justo, que existe a nivel mundial. Es enderezar ese pensamiento de pérdida de valores, de pérdida de conceptos éticos que existen actualmente para un mejor bienestar universal de todos los semejantes. Que si la masonería es una religión, hombre, la masonería no es una religión. La masonería es adogmática, es totalmente discreta, es de carácter iniciático porque allí está departamentalizado el conocimiento y en la medida en que se van ascendiendo en grados jerárquicos, pues se va adquiriendo mayor conocimiento en beneficio del crecimiento personal e individual de cada uno de sus integrantes. La masonería no es una religión. Sin embargo, la primera condición que exigimos para ser masón es creer en la existencia de un principio creador, al cual nosotros le llamamos el gran arquitecto del universo. Respetamos las filosofías de carácter religioso porque nosotros odiamos o repudiamos cualquier posición fanática. Sin embargo, en la masonería no se es permitido hablar de religión y mucho menos de política. Sin embargo, abordamos los temas como un tema de conocimiento cultural y respetamos la posición ideológica de carácter religioso de cada uno de sus miembros. Si el candidato o el masón es musulmán, es judío, es católico, es ortodoxo, es protestante, es cristiano, esas posiciones se respetan. Tanto es que para nosotros simbolizar en nuestros trabajos la institucionalidad de carácter místico, siempre tenemos en lo que llamamos el altar de los votos un libro sagrado de la ley, que puede ser la Biblia, puede ser la Torá, puede ser el Corán, etcétera, etcétera. ¿Qué papel? La tercera parte de la pregunta es, ¿qué papel ha desempeñado la masonería en Hispanoamérica con su independencia? Pues déjeme decirle que la revolución y la independencia del peso español y de aquellas potencias que invadieron principalmente a América desde Estados Unidos, desde América del Norte hasta América del Sur, de independencia se gestaron en las logias de la masonería. En América, el primer precursor que trae la semilla de independencia a través de las logias es nuestro hermano venezolano conocido como Francisco de Miranda. Es así como él trae una misión impartida por los ingleses, por los anglosajones, cuya misión era reclutar, adoctrinar jóvenes con pensamiento libertario, jóvenes con pensamientos independistas, de quitarse el yugo español que en ese momento azotaba casi a toda la América del Central, América del Sur, etcétera, etcétera. Y es como él, en 1811, nacen en Cádiz, España, las primeras logias Lautaro. ¿Qué eran las logias Lautaro? Las logias Lautaro eran unas logias de carácter militar formadas por ejércitos patriotas, donde se explicaba y se creaba conciencia
de la necesidad de libertar a los pueblos del yugo español en este momento, o de las invasiones. Es así como nosotros tenemos que recordar en la historia que Estados Unidos inicialmente era dominio, era dominado en algunas partes territoriales por los ingleses. Los ingleses, en su afán de extender su poderío y su territorialidad de mando en las distintas colonias de América, pues reclutan y ordenan a Francisco de Miranda que se empiece a sembrar esa semilla libertaria para independizarse de los españoles. Es como tenemos en Argentina, en Chile, algunos movimientos especiales revolucionarios con el objetivo de coordinar acciones de independencia de las colonias españolas, como lo dije anteriormente. La Logia Lautaro, también llamada Logia o Gran Reunión Americana o Logia de los Caballeros Racionales, en 1798 ya empiezan a germinar ya empiezan a dar sus frutos. Es así como se recluta, por ejemplo, a nuestro prócer insigne de la masonería, el general Simón Bolívar. Es así como forma parte también el general Santander, Francisco de Paula Santander. Es así como en el cono sur están los rioplatenses José de San Martín, Manuel Belgrano. En los chilenos tenemos a Bernardo O'Higgins, a Ramón Freire, José Martí, etcétera, etcétera. Entonces, toma el nombre de Lautaros, estas logias, en honor a un cacique indígena de origen chileno, un mapuche, que siempre se opuso a la colonización por parte de los españoles y a lanza y fuego combatió arduamente para lograr la independencia. Este cacique llevaba el nombre de Lautaro y por ello se crean este tipo de logias. Bueno, no me quiero extender más, espero haber resuelto de alguna manera las tres preguntas que me acaban de hacer. Muchísimas gracias, muy respetable gran maestro. La siguiente pregunta que nos hacen es con respecto a las organizaciones paramasónicas. Esta pregunta voy a transmitirla a nuestro muy respetable diputado gran maestro, nuestro querido hermano Jairo Hernando Pulecio Franco. Muy buenas noches tengan todos. Voy a tratar de ser muy conciso, fundamentalmente porque una de las ideas de esta primera conferencia era precisamente esto, y es el de sembrar la semilla de la inquietud, la semilla de las preguntas, e invitar a que todos los que asistieron a esta importante charla que organizó nuestro querido hermano Eduardo Rivera sirviera para que todos pudieran terminar y queden con esa inquietud de ir a investigar, de averiguar, de saber en dónde pueden encontrar más información. Como bien lo escucharon, las organizaciones masónicas son las organizaciones que buscan construir templos interiores, buscan mejorar a los individuos en su forma de ser, en su forma de actuar, y los invita a conocerse a sí mismos. Pero la masonería también entiende que necesitamos actuar en mejorar la sociedad en la que nos encontramos, en mejorar las condiciones de los espacios en donde nos encontramos. Pero la forma de hacerlo sin que nosotros no lo hagamos de manera directa o no seamos visibles de nuestras actividades filantrópicas o de transformación social es a través de unas entidades que hacen parte de la masonería o que fueron fundadas por la masonería, pero que no permiten que los hermanos masones lo hagan de manera directa. Entonces, usted puede encontrar, por ejemplo, organizaciones como los Rotarios, que es una organización que fue fundada por la masonería fundamentalmente para que se dedicara
exclusivamente a hacer labores de filantropía. Y hoy en día es una organización que está diseminada por todo el mundo y está dedicada fundamentalmente a hacer filantropía. También los masones fundaron una importante organización que fue los Scouts. Los Scouts es una organización de jóvenes que en el principio servían para explorar espacios en Inglaterra y que gracias a Sir Baden-Powell, también miembro de la organización masónica, fundó una organización de exploradores que hoy en día es una organización mundial y que busca fundamentalmente inculcar en los jóvenes el espíritu de la libertad, el espíritu de la igualdad y la fraternidad, y tiene obviamente todos unos temas de connotaciones masónicas dentro de los grupos Scouts. De esta forma incidimos también en la formación de los jóvenes. Existen organizaciones masónicas, por ejemplo, de cementerios, cuando a los masones no los dejaban poder que hicieran sus honras fúnebres en espacios religiosos. Entonces la masonería creó, de hecho, una de las más grandes que hay en Colombia es en Barranquilla, un cementerio masónico. También se crearon universidades y colegios, que fueron entidades paramasónicas, y hoy en día existen muchas en el mundo. En Colombia tenemos una que es la Universidad Libre de Colombia, y que se crea fundamentalmente para evitar que las universidades continuaran con los dogmatismos y las formaciones religiosas y no permitieran que los seres humanos se pudieran formar de manera libre, de manera independiente frente al rompimiento de los dogmas. Por eso es que de pronto ha habido, digamos, unos enfrentamientos entre las religiones y la masonería, porque nosotros, como lo acaba de decir muy bien, muy respetable el gran maestro, no somos una religión, pero sí estamos contra todos los dogmatismos y fanatismos. Buscamos siempre que los seres humanos seamos unas personas libres, capaces de comprender la realidad que nos rodea y de poder, obviamente, cambiar el mundo en el que estamos. Entonces, por ahí nacen también universidades, como les cuento, la Universidad Libre de Colombia, fundada y financiada por la Orden Masónica durante muchísimos años, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad Central. Existen colegios también en mayorías partes del mundo. Aquí en norte de Santander, de donde es oriunda la Gran Logia Universal Obreros del Silencio, hay un colegio que es el Colegio Gremios Unidos también, que se forma también para permitir la educación a nivel primaria y secundaria de orden libre. Así entonces podemos encontrar órdenes paramasónicas en el tema de la salud, hospitales, clínicas, organizaciones que se dedican a hacer actividades de apoyo a diferentes países en partes del mundo. Entonces, todas esas organizaciones son fundadas, financiadas y coordinadas por masones, siendo completamente ajenas a lo que es la organización masónica en sí, que está exclusivamente fundada y creada para la formación de mejores hombres y de mejores mujeres. Muchas gracias, Nelson. Voy a contestar una pregunta. Un poquito de... Perfecto, muy respetable diputado gran maestro. La siguiente pregunta que nos llega al chat de la conferencia va en relación a la regularidad e irregularidad en la masonería. Esta pregunta la voy a transferir a nuestro secretario de Relaciones, gran secretario de Relaciones Interiores, nuestro querido hermano Federico Márquez. Muchísimas gracias, muy respetable hermano. Es una pregunta muy interesante porque es más simbólica que de otro punto de vista. Los masones regulares se dice normalmente a todos aquellos que se encuentran bajo un rito especial, bajo un rito de continuidad, llámese una persona que está cotizando normalmente, una persona que asiste a sus reuniones regulares, ¿cierto? Que está unida a su logia, se llama un masón regular. Acuérdense que existen tres grados de masonería simbólica: primer grado, segundo grado y tercer grado. El último grado es el que tiene el título de maestro. Cuando un hermano
deja de asistir a los trabajos normales de su logia regular, entonces ostenta un título dentro de la masonería que lo llamamos irregular. Pero aquí lo importante no es tanto que esté trabajando o que en un momento dado no esté haciendo sus labores normales dentro de su taller o dentro de su logia, sino que la persona, una vez inicia como masón, nunca perderá sus derechos. El día que deja de ejercer sus derechos es el día que fallece. Entonces espero que haya sido claro con la respuesta. Podés continuar, querido hermano. Muchísimas gracias, mi ilustre y querido hermano. Vale la pena recordarles que a todos aquellos que quieran o deseen obtener la credencial o certificado de asistencia a esta charla, pueden comunicarse con el querido hermano Víctor Mora, que es la persona encargada de organizar toda la parte logística de este encuentro. La siguiente pregunta nos la envía... ¿Podés continuar, querido hermano? ¿Sí me escucharon? Sí, perfectamente, querido hermano. Gracias. La siguiente pregunta nos la transmite nuestro querido hermano Juan Carlos Eduardo Higuera. Y esta pregunta se la voy a transferir a nuestro querido hermano Eduardo Rivera, conferencista de la noche de hoy. La pregunta tiene el siguiente texto. Existe un personaje bíblico llamado Abraham con una vida llena de simbolismo, según los libros, a quien en esta charla se presenta como referente y transmisor del arte en la quinta época. Sus acciones y enseñanzas dan origen a 3 religiones, el cristianismo, el judaísmo y musulmana. Juega este importante personaje Juan Carlos, cuando tocamos el tema de la masonería legendaria o filosófica, nos referimos precisamente a épocas en las cuales se encasillan los pensamientos que dan origen a los masones actuales, ¿cierto? Entonces, la identificación de la quinta época del año 2078 a.C., donde Abraham trae la transmisión del arte. Israel es un pueblo masónico, cuando aquí y Moisés es un gran maestro masón. Entonces, aquí lo que identificamos es que dentro de nuestra conducta masónica, dentro de lo que nosotros llevamos dentro hacia nuestro interior, construir en nuestro templo interior, todas estas conductas o todas estas líneas de conducta, leyes universales, son ancestrales. Y entonces, por supuesto que Abraham es un personaje dentro de la historia religiosa muy importante, con un gran simbolismo que impacta no solamente el judaísmo y la historia musulmana, porque el cristianismo es por allá en la sexta época, cuando nace Jesucristo, ¿cierto? Porque es en la sexta época donde entra el cristianismo como tal. Antes solamente hablamos de judaísmo e islamismo, desde este enfoque de esta cultura. Entonces, sí, indudablemente, en esta época, sus acciones y enseñanzas son las que nos permiten, nos dan las alegorías y nos dan directrices. Por eso es que nosotros, en nuestros trabajos, cuando abrimos el libro de la ley, en muchas de nuestras tenidas,
tomamos ciertos párrafos o ciertas lecturas dentro del libro de la ley para el caso nuestro, la Biblia, y desde allí hacemos una reflexión y hacemos una invocación para poder alistarnos a nuestros trabajos masónicos, a construir nuestro templo interior. Por supuesto que hay mucho pensamiento, y en el arte es donde está, como les decía, para poder transformar, para poder desarrollar algo, primero lo tengo que idear, ¿cierto? Lo tengo que mirar en el pensamiento. Para poder construir un templo, primero el constructor lo tiene que idear aquí y luego es que lo lleva a los planos y lo va transformando. El arte es igual, la música es igual, es la misma, la poesía, la literatura, todo tiene una forma de pensamiento, una forma de crear, una forma de vivir que la encontramos precisamente en las influencias que han generado las historias religiosas con sus mensajes místicos que se apropian en los constructores antiguos y los de la actualidad. Bueno, muchísimas gracias, mi querido hermano. Han llegado muchas más preguntas que muy seguramente darán paso para una siguiente conferencia. Por temas de tiempo, les pido que continuemos con la agenda y voy a dar paso a nuestro querido hermano Luis Alberto Hernández, director de la Escuela Iniciática Masónica de nuestra gran... Muchas gracias, querido hermano Nelson. Muchas gracias a todos, a nuestros queridos hermanos y hermanas, a nuestros invitados especiales por haber estado y acompañándonos en esta conferencia. Llegamos al punto quinto, que es al punto del cierre, y estará dado esta vez por el muy respetable Gran Maestro y el muy respetable diputado Gran Maestro. Ellos harán el cierre de esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, voy a tomarme la palabra para disculparme en primer lugar con los hermanos mexicanos por la estrechez del tiempo, no haber podido hablar un poquitico sobre la masonería de México y su precursor, Benito Juárez. Me comprometo que para una próxima conferencia podemos estar dando este espacio, ya que han solicitado dentro de los temas del chat de que habláramos de la masonería mexicana. Habida cuenta que existe un número muy representativo de hermanos de México en esta conferencia. Finalizamos la historia de la masonería agradeciendo muy sinceramente, en primer lugar, a nuestro hermano expositor, Eduardo Rivera Sierra, a quien les quedamos perennemente agradecidos, dada las consideraciones excepcionales con que se desarrolló la misma. Como lo dije al comienzo, espero que ella haya despertado en vosotros más inquietudes y quedamos abiertos para cualquier tipo de pregunta que lo podamos hacer vía WhatsApp. Con mucho gusto estaremos dando las respectivas respuestas a esas inquietudes. Igualmente, quiero agradecer muy especialmente a nuestro director de la Escuela Masónica, Luis Alberto Hernández García, quien fue uno de los gestores de esta gran idea y de otras que más adelante serán gran sorpresa para nuestra respetable audiencia, porque traeremos temas muy importantes y muy interesantes que sé que les van a encantar. Igualmente, quiero nombrar
algo especial y con todo el cariño, presentar una sincera felicitación a nuestro apoyador, a nuestro moderador logístico en esta noche y desde el comienzo de la idea de la conferencia, que es nuestro querido hermano Víctor Mora. Él ha sido el que se ha encargado de coordinar con todos vosotros el envío de los links, aperturar las distintas comunicaciones individuales que ha tenido con cada uno de vosotros. Víctor, gracias en nombre de la Gran Logia Universal Obreros del Silencio. Igualmente, nuestros sinceros agradecimientos a nuestro muy respetable diputado Gran Maestro por habernos facilitado el apoyo tecnológico para esta magna conferencia. Igualmente, a todos los hermanos de este Gran Oriente que colocaron su granito de arena para que esto se pudiera llevar a cabo, en especial a nuestro hermano Nelson García, a nuestro hermano Hugo, a nuestro hermano Luis David Jiménez, bueno, y a todos en general, un triple abrazo fraternal, salud, fuerza y unión. Muchas gracias. Y cerramos con las palabras. Entonces, así damos por finalizada nuestra actividad académica. Esperamos que haya sido del agrado de todos. Esperamos que nos ayuden a difundir, acompañarnos. Esto definitivamente fue un éxito. Tuvimos cupo total en la capacidad de la herramienta. Felicitaciones a todos los organizadores, a los que lideraron el ejercicio, a nuestro querido hermano Luis Alberto Hernández García y al hermano Víctor Mora. Sin lugar a dudas, la acogida fue importante. Yo es que quedan muchas dudas, muchas inquietudes, muchos temas, pero obviamente pues, es de comprender que en una sola sesión de 1 hora y media pues no era posible poder albergar todas las inquietudes que una organización tan milenaria como es la masonería las tiene. Pero esperaremos que con ejercicios académicos que vamos a ir haciendo de manera periódica podamos ir, obviamente, dilucidando algunas dudas que generan. Pero lo más importante, la única forma de lograr dilucidar todas las dudas, pues obviamente acercándose a tocar las puertas del templo masónico que esté en la circunscripción donde cada uno de los presentes vive. Muchas gracias, ha sido un placer haber escuchado a mi querido hermano Eduardo Rivera, como siempre, académicamente muy juicioso y muy responsable, y espero que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, diputado Gran Maestro. Felicidades a todos. Excelente conferencia, muchas gracias. Desde México reciban un fraternal saludo. Gracias y muy bien. Salud, fuerza y unión y a sus órdenes. Acá tienen a su casa y fuerza y ánimo. Vamos a salir de esta situación. Los queremos mucho. Ánimo. Hasta luego. Gracias. A todos. Un abrazo. Feliz noche para todos. Un abrazo para todos. Amor, salud y fuerza para todos. Muchas gracias. Muy agradecido por esta conferencia, queridos hermanos. Pues estaré atento a la próxima convocatoria. Me ha parecido fascinante. Me despido con un triple abrazo. Soy Gerald Landa, Paz General Maestro de la respetada logia José Vallivier y Segurola de Bolivia, del Valle de la Paz. Hasta la próxima y un triple abrazo fraterno, queridos hermanos. Un placer. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches para todos.